Oye, ¿le damos comienzo orando o cantando? Bernardo, Ore, no, usted tiene la ore, liturgia. Póngale. ore, Ore, don órale. Valentín. Ya, comenzamos entonces. Ore. Ya. Gracias, Señor, por esta instancia que tú nos das, Padre, por permitir reunirnos en esta instancia para poder aprender, primeramente reconociendo que somos pecadores, que necesitamos de ti cada día. Cada día necesitamos escuchar tu palabra, reflexionar y también cambiar según tú lo estipulas en tu palabra, en las sagradas escrituras. Te queremos dar honra y gloria, Señor, en este tiempo. Ayúdanos a entender lo que vamos a aprender el día de hoy y también para compartirlo con otros. Pedimos tu bendición en este tiempo, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien. Entonces el Salmo 24 dice: Toda la tierra es del Señor, todo su pleno esplendor, el mundo y los que en él habitan. Sobre los mares la fundó, sobre los ríos la firmó, que por sobre de ella desfilan. ¿Quién es aquel que subirá a la montaña de Jehová? Y en su lugar santo habrá estado. Puro es de mano y corazón. Su alma vanidad no alzó, ni con falsedad ha jurado. Él tendrá de Dios bendición y del Dios de la salvación obtendrá también la justicia. Así es la generación de los que, oh Dios de Jacob, buscan ver tu cara propicia. Oh puertas, la cabeza alzad, puertas eternas levantad, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este de gloria el Rey? El que fuerte y valiente es, Jehová valiente en batalla. Oh puertas, la cabeza alzad, puertas eternas levantad, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este de gloria el Rey? Jehová de armadas sí es él, el Rey de la eminente gloria. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Va, vaya a tener que subir pronto las grabaciones del no salterio porque yo le estoy cantando a mi hijo la antigua y ya la reconoce. Entonces, mm, después va a estar desactualizado igual que el papá. Eh, eh, tienes que darme permiso para compartir. Quiero compartir un PowerPoint. Adelante. A ver, No, tienes que darme permiso. Dice que ahora sí. Póngase Ahora bien. sí. Súper.
Ya, eh, cuando el Valentín me, me pidió, o sea, me invitó en realidad a compartir un tema, eh, no se me ocurrió ningún otro tema más que este, que es un tema eh, con el cual el Señor me ha estado confrontando por mucho tiempo y con el cual trato día a día de poder desarrollar, que tiene que ver con la adoración familiar. Eh, desde que, incluso desde que antes de que me casara, el Señor me ha llevado a buscar esto, el poder levantar altar en mi familia, y cuando ya me casé, eh, me llevó a darme cuenta que es sumamente importante, y dentro de mis propias lecturas eh, históricas de la iglesia, me di cuenta que es un pilar esencial de la fe reformada, la oración familiar, algo que caracterizó a todas las tradiciones, eh, y algo con lo que eh, también lucharon muchísimo, ¿cierto?, en el pasado para poder desarrollar. No por nada los divinos de Westminster también desarrollaron un pequeño como directorio, no solamente para la adoración pública, sino también para la adoración privada, dándole mucho énfasis a la adoración familiar. Y cuando uno revisa la literatura puritana, hay mucho de precisamente de esto. Dice Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Creo que un pasaje conocidísimo, eh, y que muchas veces usamos precisamente, a veces está puesto en las casas, pero ¿qué implica esto? ¿Qué implica el que yo y mi casa serviremos al Señor? No se trata de que, sí, voy a tener a todos mis hijos simplemente en la iglesia, ¿cierto? Todo este hijo músico, ¿cierto? Metido en todos los ministerios, no, sino que se trata de poder como familia juntos eh, adorar, llevar una vida de adoración al Señor. De eso se trata el servicio del Señor. Matthew Henry, conocidísimo puritano, él dice, ¿te gustaría mantener la autoridad en tu familia? No podrías hacerlo mejor que manteniendo la adoración a Dios en el seno de la misma. Si alguna vez una cabeza de familia ha tenido un aspecto estupendo, realmente extraordinario, es cuando dirige su hogar en el servicio de Dios y preside entre los suyos en las cosas santas. Entonces se muestra digno de doble honra porque les enseña el buen conocimiento del Señor. Es la boca de ellos ante Dios en la oración y los bendice en su nombre. Lo que básicamente nos dice Matthew Henry es que lo mejor que nosotros podemos hacer por nuestra familia, sobre todo como varones, cabeza de nuestra familia, es llevarlos al Señor. Es dirigir, ¿cierto?, nuestro hogar en servicio a Dios. Y es parte vital de nosotros, si entendemos, ¿cierto?, lo que establece la reforma del sacerdocio universal, que cada uno somos sacerdotes. Esto es parte fundamental de lo que hacemos. Eh, James Alexander, hijo del famoso Archie Alexander, define la adoración familiar. Dice que, como su nombre lo indica, es la adoración conjunta que se rinde a Dios por parte de todos los miembros de una familia. Existe un impulso irresistible a orar por aquellos a quienes amamos, y no solo a orar por ellos, sino con ellos. Básicamente, lo que Alexander, ¿cierto?, explica en este texto, en completo, ¿cierto?, no solo la cita, es que si nosotros decimos amar a nuestra familia, debemos orar con ellos, debemos eh, estar con ellos, ¿cierto?, preocuparnos también por su salud espiritual, así como cuando ellos están enfermos, ¿cierto? Lo que hacemos es llevarlos a un médico. Tenemos que entender que están espiritualmente muertos hasta que no sean
regenerado, hasta que no tengan un encuentro con el Señor. Sobre todo eh, los que creemos en la teología del pacto y que creemos que son hijos del pacto, debemos llevar a nuestra familia, a nuestros hijos más pequeños, precisamente a esta adoración, porque los amamos, los involucramos en el pacto, bueno, también cumplamos con las obligaciones del pacto. Oliver Haywood, que tiene un libro maravilloso, que tristemente no ha llegado, ¿cierto?, a Chile. eh, un libro que me gustó muchísimo al trabajarlo, uno de los tantos libros que el Señor me ha permitido trabajar en Credo. eh, el altar familiar, ahí él dice: en vano se quejan de magistrados y ministros, mientras ustedes que son padres de familia son infieles a su deber. Se quejan de que el mundo está en mal estado. ¿Qué hacen ustedes para remediarlo? No se quejen tanto de los demás, sino de ustedes mismos, y no se quejen tanto ante los hombres, sino delante de Dios. Suplíquenle a Dios que haga una reforma y secunden también sus oraciones con ferviente esfuerzo. Ocúpense de su propio hogar y actúen para Dios dentro de este ámbito. Lo que él explica en este libro del altar familiar es que ¿de qué vale, cierto? ¿De qué sirve que nosotros este, nos quejemos, cierto? Digamos: oh, si el mundo está mal, o lo que está pasando actualmente en Chile, fue noticia nacional y hasta internacional, si no me equivoco, eh, lo que está sucediendo en Talcahuano, Concepción, creo que era, con los niños pequeños, que le están estas clases ultramente sexualizadas. Pero ¿de qué sirve que nos quejemos que el mundo está así, que los colegios están entregando material hipersexualizado a niños pequeños? Si nosotros estamos siendo igual de infieles al no llevar a nuestros hijos a buscar del Señor, a no orar con ellos, a no enseñarles. Cuando la palabra nos dice: instruye al niño en su camino, eh, claramente no es algo normativo, ¿cierto? Pero sí es un consejo. Proverbio es un libro lleno de consejos del sabio Salomón. Consejos que él escribe ya en su vejez, así como escribe el Cantar de los Cantares en su juventud, luego Eclesiastés ya en la adultez. Proverbio lo escribe en su vejez. Y él nos aconseja claramente que instruyamos al niño en su camino. Eh, el Salmo 128 nos dice en el versículo 3 y 4: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y precisamente el hombre que teme a Jehová es un hombre que rinde culto al Señor, que obedece sus mandamientos. No se trata, ¿cierto?, de un temor de tenerle miedo, pánico, sino un temor de sometimiento, de agachar nuestras cabezas humildemente, eh, ¿cierto? Y eh, finalmente rendir culto al Señor. Y solo así, ¿cierto? Dice que nuestra mujer será como vid que lleva fruto. Si queremos ver a nuestra esposa, a nuestros hijos prósperos, ¿cierto? Dando fruto, debemos nosotros ser fieles al Señor, temer al Señor como corresponde. El mismo Haywood dice: oh señores, no han pecado ustedes ya bastante, sino que tienen que acarrear sobre ustedes la culpa de toda su familia. Son ustedes los que hacen que los tiempos sean malos y provocan juicios sobre la nación. Prefieren ver las angustias de sus hijos y oírlos gritar en medio de tormentos infernales que hablarles una palabra para su instrucción, escucharlos llorar bajo su corrección o suplicarle a Dios por su salvación. Oh, crueles tigres y monstruos bárbaros, tal vez imaginen que ustedes son cristianos. Sin embargo, a mi juicio, un hombre que no mantiene la adoración de Dios como costumbre en su familia no es digno de ser un participante adecuado de la Santa Cena.
Ahí Haywood condena, ¿cierto?, a aquellos padres de familia que no son capaces de liderar, ¿cierto?, la relación familiar, y dice que él incluso son tan indignos que ni siquiera son merecedores de participar de la cena, de la mesa del Señor. Entonces, no es algo que ellos hayan tenido, ¿cierto?, como por menor, los puritanos, sino algo que era sumamente importante, algo que fue realmente importante y que sigue siendo importante para nosotros. Como mencionaba, no por nada, ¿cierto?, va a ser tomado esto en el directorio y, y mantenido por las iglesias. Desconozco la realidad de, de otras tradiciones reformadas, pero al menos la tradición presbiteriana eh, es parte es parte de lo que hicieron los Covenanters, eh, e incluso cómo continuaron después los presbiterianos en Estados Unidos. Lastimosamente son cosas que después se fueron perdiendo y pasaron a segundo plano con el surgimiento de las escuelas dominicales. Y empezamos a delegar la responsabilidad de los padres en maestros, a entregarles nuestros hijos a otros para que los instruyeran. Pero siempre ha sido el llamado de los padres, especialmente del sacerdote, eh, a poder levantar un altar familiar, en llevar la adoración. Proverbios 19:18 dice, corrige a tus hijos mientras aún hay esperanza, no te hagas cómplice de su muerte. Y esta corrección, ¿cierto?, tiene que ver con el ir enderezándolos, ya en el camino del Señor, con poder llevarlos. Cuando dice, ¿cierto?, no te hagas cómplice, es porque si nosotros no, no somos partícipes de poder enderezarlos en el camino del Señor, finalmente estamos ayudándolos simplemente a un camino de muerte. Entonces, por eso, ¿cierto?, al principio decía, al que si nosotros amamos a nuestra familia, los vamos a llevar por este camino, ¿cierto?, del Señor. Primera Timoteo 5:8 dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado a la fe y es peor que un incrédulo. Si nosotros, ¿cierto?, podemos hacer mil cosas para afuera, incluso dentro de la iglesia, y podemos predicar, ¿cierto?, participar en grupos, todo, pero no estamos llevando esta rica bendición, esta buena noticia a nuestra propia casa, estamos negando la fe y, y Pablo, ¿cierto?, dice que es peor que un incrédulo. Entonces, la adoración familiar, algo eh, sumamente importantísimo. La Biblia así nos lo transmite, así lo entendió la iglesia en la Reforma. No he tenido el privilegio de estudiar textos más medievales sobre el tema, pero sé que si busco en los escritos patrísticos, lo más probable es que encuentre mucho también de esta riqueza, ¿cierto? Que nos ofrece la palabra con respecto a este tema. Thomas Doolittle, eh, nos dice que tengan ustedes una casa donde vivir juntos y comida para compartir en familia. ¿No son para ustedes misericordias familiares? ¿No clama estos gritos en sus oídos y sus conciencias para que den gracias juntos a su espléndido benefactor y para orar todos por la continuidad de estos, así como para que se concedan más cosas según las vayan necesitando? ¿No tendría fin declarar de cuántas formas Dios es el benefactor de sus familias de manera conjunta y serán ustedes unos desvergonzados si no le alaban juntamente por su generosidad? Una casa así es más una posilga de cerdos que una morada de criaturas racionales. Ahí Doolittle, poco más cierto radical, dice que prácticamente una casa en la que no se da gracias a Dios, en la que no se rinde hasta alabanza al Señor,
es más una posilga de cerdos que de criaturas irracionales, ¿cierto? De gente pensante. ¿Y cuántas cosas tiene razón? Tenemos mucho por lo cual agradecer. Tenemos casa, tenemos comida, eh, y si nos ponemos a contar, tenemos un montón de cosas por las cuales agradecer y de las cuales muchas somos indignos, pero Dios, nuestro benefactor, nuestro buen Padre, que, que nos da cierto pan y no piedra, eh, está siempre ahí proveyendo. Entonces, debemos enseñar, ¿cierto?, a nuestros hijos a ser agradecidos con el Señor. A veces nos pasa a ser murta el dar gracias por la comida, tanto que resulta ya aburrido hacerlo. Pero cuando entendemos que, realmente, ¿cierto?, es Dios que nos proveyó de ese alimento, que podríamos no tenerlo, eso cambia algo en nosotros, cambia algo en nuestros hijos que nos miran. Yo, una de las cosas que más me ha pesado en mi corazón es esto que no es fácil. Ya voy a llegar a ese punto. eh, pero uno trata, ¿cierto?, día a día de poder hacer de esto un hábito no religioso, sino un hábito natural, que sea parte de nuestro día a día. Eh, yo cuando llegué a la iglesia presbiteriana, una de las cosas que más me sorprendió fue la poca cantidad de jóvenes. Yo llegué en una época de una de las eh, segundas olas de movimientos, ¿cierto?, neopentecostales, carismáticos, que llegaban, ¿cierto?, que se estaban reformando. Y me sorprendió que casi todos los jóvenes que estaban en la iglesia venían de otras corrientes evangélicas. Y los que eran, ¿cierto?, presbiterianos, eran muy poquitos. Y uno cuando piensa en eso dice, pero ¿qué pasa si son hijos del pacto, po? Y muchos hermanos mayores siempre estaban pidiendo oración por sus hijos, por su hijo, y uno se pregunta por qué pasa. Y precisamente cuando uno analiza eh, qué cosas son de las que carecen las familias de la iglesia, es de esto, adoración familiar. Cuando no hay adoración familiar, por más que yo lleve a mi hijo a una escuela cristiana, lo lleve todos los domingos al culto, ese niño tiene muy pocas probabilidades de tener un encuentro con el Señor. Entonces, eh, debemos, ¿cierto?, ahí evangelizar, como dice Joel Vicky, a los hijos del pacto. No olvidarnos de eso. Son hijos del pacto, pero también necesitan ese encuentro con el Señor. Eh, Aquí quiero pedirle al Valentín y al Gerson si pueden leer el Valentín el 2 y el Gerson el 4 del directorio del culto privado, lo que nos enseñan los divinos de Westminster respecto a este tema. De ahí nomás vale. El punto 2, ¿cierto? Ujú. Ya. Dice lo siguiente. Los deberes ordinarios comprendidos bajo el ejercicio de la piedad que deben tener las familias cuando al efecto son convocadas son estos. Primero, la oración y alabanzas realizadas con especial referencia, como la condición pública de la Iglesia de Dios y esta reino. No sé si esta reino o este reino. Y Era este. sí, en cuanto al presente caso de la familia, en cuanto al presente caso de la familia y cada miembro de ella, luego, la lectura de las escrituras con catequesis de una manera sencilla, para que el entendimiento de los más sencillos pueda aprovechar mejor las ordenanzas publicadas y se vuelvan más capaces de entender las escrituras cuando se leen, juntamente con piadosas conferencias tendientes a la edificación
de todos los miembros en la Santísima Fe, como también amonestación y reprensión con justas razones, de parte de los que tienen autoridad en la familia. Muchas El, gracias. cabe- el cabeza de familia debe cuidar de que ninguno de la familia se aparte de ninguna parte del culto familiar. Y, viendo que la realización ordinaria de todas las partes del culto familiar pertenece propiamente al cabeza de familia, el ministro es estimular o ha de estimular a los perezosos y entrenar a los débiles para que sean aptos para estos ejercicios, siendo siempre libre para las personas de calidad recibir a uno aprobado por el presbiterio para hacer ejercicio familiar. Y en otras familias, donde el cabeza de familia no sea apto, que otro que resida constantemente en la familia, aprobado por el ministro y el consistorio, pueda ser empleado en ese servicio, en el que el ministro y el consistorio sean responsables del presbiterio. Y si un ministro, por la divina providencia, fuere traído a alguna familia, es requisito que en ningún momento convoque a una parte de la familia para el culto. Muchas gracias. Si observamos estos dos párrafos que nos da el directorio, podemos ver que ellos no tenían en menos la importancia del culto familiar, de cómo las familias se presentan. No, nos dan instrucciones, ¿cierto? Una guía de cómo podemos eh, precisamente llevar a nuestras familias. Y una de las cosas más importantes, ¿cierto? Es la catequización de los hijos. No por nada, ¿cierto? Desarrollan el catecismo menor. El catecismo menor era enseñado a los niños, era para que ellos pudieran de forma básica, ¿cierto? Acercarse a estas cosas esenciales de la fe y de una forma que jamás, ¿cierto?, se iban a olvidar, porque esta metodología que ellos desarrollan de la catequesis la utilizan porque precisamente es fácil de memorizar. O sea, cuando uno la estudia constantemente, te la terminas aprendiendo. Y los niños eran capaces de recitar la respuesta de esto. Hoy en día nos enseña, te dicen que no, que son muy complejas, han hecho versiones aún más resumidas del catecismo menor, pero muy poco se enseña en las iglesias. Yo lo veo desde la iglesia presbiteriana, porque es la denominación que más conozco, pero muy poquito se enseña de esto. Eh, y creo que esa es una de las cosas que más ha hecho daño a la iglesia. Eh, pero la catequización es muy importante y algo que tampoco está, ¿cierto?, en nuestros currículum eh, de los seminarios muchas veces para preparar pastores. Es algo que está completamente ausente, eh, pero es importantísimo. Paso el dato ahí, el seminario William Ames, dentro de su eh, clase, precisamente ahora en julio, tiene un módulo con Michael Ives, que va a dar una clase sobre el ramo de catequesis, eh, en cómo, ¿cierto?, entendieron las iglesias presbiterianas reformadas precisamente el tema de la catequización. Eh, Así que paso el dato ahí. eh, Cuesta como 15 lucas la clase nomás, es baratísimo. Y el punto 4 es también muy heavy porque nos habla, ¿cierto?, de cómo finalmente los ministros eh, deben ser capaces de discernir si la persona, el hombre está o no está apto. Y dice que cuando no está apto deben buscar a otro. Y muchas veces eh, pasa que las familias hoy están tan acostumbradas a descansar ya, vamos, escuchamos la palabra el domingo y listo. Nos desligamos de toda obligación el resto de los días. Pero aquí, ¿cierto? Se nos enseña que el ministro debe también ver que se esté cumpliendo esto, que se esté realizando, de ver, pucha, si el varón, ¿cierto?, no es apto, escoger a otro. Eh, y después sigue, ya en el otro párrafo, sí, sigue, ¿cierto?, con respecto
a cuando el varón, ¿cierto?, es indigno de esto, pero podemos observar cómo era sumamente importante esto para los divinos de Westminster. Ahora, ¿cómo llevar a cabo la oración familiar? Estos son consejos que nos entrega Joel Vicky, igual, un hombre que Dios ha usado grandemente para recuperar esto en la iglesia hispano hablante, ¿cierto? Cosas que se habían perdido y que se habían dejado, y que por ende yo también asumo que son parte de la tradición reformada continental, porque es la tradición que sigue él y no solamente ¿cierto? Los puritanos. Lo primero dice brevedad, que la oración en familia sea corta, sabrosa, sencilla, digna celestial. La oración en familia que es demasiado larga hace que los niños se impacienten y pueda provocarlos a ira. Y claramente ¿cierto? Eso es ir en contra de la escritura. Nadie nos pide que estemos una hora y, ¿es cierto? 15 minutos o 20 minutos es más que suficiente para poder leer la escritura, poder leer una pregunta del catecismo, poder cantar un salmo, ¿cierto? Enseñaban los puritanos, como familia y orar al Señor. Y con los niños, involucrarlos a ellos en esto. En lo siguiente, consistencia. Es mejor tener 20 minutos de adoración en familia cada día e intentar tener periodos más extensos en menos días. A veces pasa que no siempre podemos destinar, ¿cierto? Grandes jornadas de tiempo, pero es mejor tener pequeñas jornadas de tiempo cada día y ser constante. Y eso es clave. Como dice John Piper, no somos profesionales y una de las cosas que más cuesta, de verdad. Eh, yo en mi familia he intentado, ¿cierto?, que esto sea lo más constante, pero siempre pasa, llevamos 3, 4 días y un día que no lo hagamos, ya no, este nos tira hacia abajo y estamos 2, 3 días, hasta a veces una semana sin volver a retomarlo y nos perdemos, pero cuando logramos, ¿cierto?, que sea constante, es sumamente rico. Eh, el tercer punto es no excusarte. Y uno de los ejemplos que nos da, por ejemplo, que si te enfadaste con uno de tus hijos, media hora antes del momento de la oración en familia, no, no digas, es hipócrita de mi parte dirigir la oración en familia, así que nos la saltaremos esta noche. O sea, no hace falta, dice, que huyas de Dios en dicho momento, más bien debes volver a Dios como el publicano penitente y aprovechar esta oportunidad, ¿cierto?, para adorar al Señor, pedir perdón juntos al Señor. Lo mismo si llegamos cansados del trabajo, eh, tratar de no buscar excusas, ¿ya? Y finalmente, solemnidad. Servir a Jehová con temor y alegrados con temblor, nos dice el Salmo 2. Tenemos que mostrar este equilibrio entre esperanza y sobrecogimiento, temor y fe, arrepentimiento y confianza en la oración en familia. Habla de manera natural, pero con reverencia durante este tiempo, usando el tono que usarías hablando con un amigo al que respetas profundamente acerca de un asunto serio. Es decir, eh, no estamos en la iglesia, ¿cierto? Pero no debemos olvidar eh, a quién nos estamos dirigiendo. Nunca olvidar esa solemnidad, ¿cierto? Esa reverencia con la que nos acercamos al Señor confiadamente. Y para terminar, quise dejar algunos libritos, ¿cierto? Que yo considero muy buenos, ¿cierto? Sobre el tema. El clásico, una antología de la familia, un librito maravilloso y que trata muchos temas, ¿cierto? El otro, un librito más chiquitito, El culto familiar, de Joel Vicky. Eh, bueno, el otro, ¿cierto? El hombre como sacerdote del hogar, de Sam Waldron. Eh, es un libro bien bueno, ya, a pesar de que sea autista, no tengo nada en contra de ello, pero es un muy buen libro. Y ciertos otros libros en los que el Señor me ha permitido trabajar, que son El altar familiar de Oliver Haywood, Una familia ordenada de William Perkins,
y el estudio del culto privado de Thomas eh, Doolittle, que básicamente el directorio de Westminster y unos sermones sobre el culto familiar de Thomas Doolittle. ¿Ya? Eh, sí, le estoy haciendo propaganda, creo, Valentín. ¿Ya? Eh, pero son materiales, yo sé que hay muchos más, pero son los que yo conozco, o los que he podido tener la oportunidad de leer, ojear y que han bendecido mi vida y que sé que también pueden bendecir, ¿cierto?, la vida de ustedes si es que no los conocen. Así que eso por mi parte es lo que quería compartirle. eh, no, hay mucho más que se puede decir sobre esto, ¿ya? Yo creo que hay unas charlas de Joel Vicky sumamente buenas con respecto al tema de la oración familiar, la importancia que tiene, que no me voy a comparar con él. Él lo explica de manera magistral. Y hace poco también, cuando estuvieron acá en Chile, Stephen Meyer, perdón, Christopher Meyer, de la RPC, también dio unas charlas buenísimas sobre la oración familiar. Así que están ahí en Facebook si las quieren buscar. Yo sé que el Gerson va a tener los links ahí listos, pero, pero eso, es sumamente importante. Yo sé que aquí la mayoría son solteros, pero es algo, ¿cierto?, que si empezamos desde antes, se va a convertir en algo sumamente natural, en algo natural. eh, Quizás no estamos, algunos chicos, ¿cierto?, no están casados, pero viven con sus padres. Apartar 10 minutos, mamá, papá, le damos justo la palabra, oremos, ¿ya? Que, que se comience, ¿cierto?, a hacer esto algo habitual, porque de verdad que necesitamos eh, que las familias busquen desde el Señor, porque el enemigo donde está tirando más dardo en la familia, sobre todo en los niños. Entonces, tenemos, ¿cierto?, que si está haciendo daño a la familia, bueno, ¿de qué forma reforzamos la familia o con la adoración familiar? Levantar este altar familiar. A mí me sorprende mucho que nosotros siendo reformados, ¿cierto? El mundo reformado como tal, haya descuidado tanto esto, porque yo conozco muchos hermanos de muchas iglesias reformadas diferentes y algo son cosas que casi ni se tocan, que se están recién como nuevamente tocando, como volviendo a hablar, pero he conversado con hermanos pentecostales, incluso carismáticos, que sí tienen esto, que sí tienen esto del altar familiar. Y yo digo, wow, o sea, nos jactamos de nuestra ortodoxia, pero nuestra ortopraxis deja bastante que desear. Así que no caigamos en esa ortodoxia muerta, como dijo un amigo por ahí hace un par de años, antes de irse a las Highlands. Así que eso, po. Gracias por la oportunidad de compartirle un poquito de esto. Entrego el micrófono. Bueno, ¿vaya a hablar, vale? No, dale nomás, dale, de ahí. Ah, ya. No, era, bueno, gracias, Bernardo, por la exposición que nos compartiste. Y la verdad es que sí, es un buen tema para conversar. Es un tema que no es para nada secundario. De hecho, es muy importante para la salud de la iglesia y creo que para las personas que compartimos estas comunes convicciones acerca del tema de la teología del pacto, es la médula misma del pacto al final, ¿no? Seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. Pero finalmente esa forma en que el Señor termina siendo el Dios de nuestra descendencia implica la fidelidad nuestra al mismo pacto, ¿no?
no podía dejar de venírseme a la mente cuando hacía la exposición este texto de la Escritura en Génesis capítulo 18 versículo 19. Dice el Señor y dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, mandará, ¿no? Después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, las promesas del pacto, finalmente, este pacto de gracia en el que nosotros creemos, están ligadas al hecho de la responsabilidad que cada familia, que cada, en este caso, varón de hogar, cabeza de hogar, cumpla con respecto de enseñar a sus hijos y a su casa a andar en los caminos del Señor. Y es precisamente eso lo que ha afectado tanto la iglesia en nuestro tiempo, en todos los aspectos. Porque al fin y al cabo esto no, o sea, nosotros que abrazamos la teología del pacto lo entendemos desde ese punto de vista, pero no es que sea algo solamente para los que creen en la teología del pacto. Esto se supone que tiene que ser algo para todo creyente. Al final, si es la misma Biblia la que estamos leyendo todo. Entonces, eh, a mí, por ejemplo, me sorprende el hecho de que en estos últimos años este haya sido un tema que haya venido a mis oídos, ¿no? El tema del culto familiar, como tú dices, no es algo que se habla en las iglesias o que se enseña. Y a veces hasta ni los mismos pastores practican algunos este tema con sus propias familias. Entonces ahí uno después se explica por qué es que los jóvenes de las iglesias a veces llegan hasta ciertas edades y después ya abandonan las iglesias o se les hace difícil permanecer ahí, les atraen más las cosas de fuera porque al fin y al cabo no está esa preocupación de criar en la amonestación, en el temor del Señor desde chicos, sino que se conforman con el hecho de llevarlos a la iglesia y ya. Eh, o también pasa, ¿cierto? Que terminan siendo apáticos porque al fin y al cabo ven en sus mismos hogares esa ausencia del temor del Señor, porque no lo ven en las casas, lo ven como algo de los domingos y ya. Entonces es importante este asunto del culto familiar. O también las iglesias terminan recurriendo a otros métodos, ¿no? Como abrazando el pragmatismo, de comenzar a hacer actividades y cosas así por el estilo a fin de mantener a los jóvenes que al final no sirven, ¿no? Y la iglesia se termina moldando a un modelo joven de iglesia, juvenil, ¿no? Tener una liturgia juvenil y una liturgia solemne, precisamente por la ausencia de esto, porque no se enseña desde chico a tener ese temor y esa reverencia a los hijos o a la familia. Entonces, muchas gracias, Bernardo, y nada, excelente tema, hermano. Sí, eh, yo creo que la ritualización finalmente ha hecho mucho daño a la iglesia. Yo lo veo en mi denominación. Eh, Como dices tú, yo la mayor cantidad de cristianos apartados que conozco son hijos de pastores. Eh, Muchos, conocí muchas chicas, hijas de pastores, que incluso quedaron embarazadas antes de los 18, jovencitas, pero uno dice, pero ¿cómo hijos de pastores? Y claro, po, muy comprometidos en la iglesia, todo, ¿cierto? Pero falta eso. O se forma esta apatía que comentas tú. eh, Hace una semana un amigo que fue ordenado presbítero me comentaba que había tenido problemas con su novia porque los dos papás, porque sí, en la IPCH ordenan mujeres como presbíteros, los dos papás son presbíteros, entonces ella como que tiene como una cuestión como súper mala, así, de que los papás ausentes, entonces cuando a él lo ordenaron presbítero fue como, como chocante, como nada que ver. A mí también se me venía un texto ahora que te escuchaba, que es el de Génesis 26-18, cuando Isaac abrió los pozos que había acabado Abraham, que habían sido tapados después. ¿Cómo sabía Isaac de los pozos estos que estaban ahí? Porque su padre le enseñó.
su padre le enseñó de dónde sacar esas fuentes de agua. Eh, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Quizás sí, los hijos pueden crecer, ¿cierto? Y en un momento quizás apartarse, eh, pero siempre van a volver al camino, porque ya recibieron las bases, po. Ya recibieron esa palabra, ya fueron llevados al Señor. Y es importante. Valentín quería hablar, el Big Boss, el líder. No, excelente. No, mira, si este tema fue un masazo en mi cabeza, de verdad. Eh, bueno, yo creo que algunos de ustedes ya lo saben, yo creo que en algún momento lo he conversado o lo he mencionado en algún grupo, que con los chicos igual compartimos otro grupo en común, ¿cierto? De que con mi esposa igual, con Laurita, que ya todos la conocen, mantenemos el culto de adoración de altar familiar, pero a veces cuesta, y cuesta mucho porque te consumen muchas cosas, las responsabilidades, eh, te consume el tiempo, estamos en una sociedad que quiere todo para ayer, ¿cierto? Mucho agotamiento, ¿cierto? Estrés y todo. Y muchas cosas más. A veces uno, después de una semana pesada, llega el fin de semana y quiere descansar, quiere relajarse viendo algo que le gusta, ¿cierto? Sobre todo nosotros que somos matrimonios jóvenes, quizás esto después sea una pelea para quienes se casen después, ¿cierto? Se los dejo ahí como advertencia. Llega un momento en que uno, la semana muy pesada, quiere tomarse un respiro, un descanso y vamos viendo series, vamos viendo esta película aquí, y allá, un video que me gusta, y empiezan a pasar las semanas y no hacemos nada. A nosotros nos ha pasado estas dos cosas, en que no hemos hecho nada durante semanas y semanas en que estamos constantemente todos los días o día por medio vamos dándole. Entonces, eh, si no ha llegado como esa pereza, pero recordar esto de la importancia del culto del altar familiar es muy importante, muy importante. Porque obviamente nace en nosotros, nace en nosotros mismos, tiene que comenzar en nosotros. Y por otro lado, yo pensaba muchas cosas ahora que el Bernardo explicaba, daba esta explicación. eh, Me acordaba del Seba, que el Seba, no sé si ustedes saben, chiquillos, pero el Seba en su familia es el único cristiano. ¿Ya? Él es hermano, él tiene otro hermano, él es el hermano mayor, el Sebastián, tiene a sus dos papás y todos viven ahí en casa, pero él es el único cristiano. ¿Ya? Yo pensaba, ¿cómo será el desafío para una persona que tú siendo cristiano y los demás no, hacer un altar familiar? Debe ser más difícil, más difícil. Imagínense que ya nos cuesta a nosotros y ya nos cuesta por lo que yo decía, esta pereza, que estamos con cosas que hacer, ¿cierto? Los que trabajan y estudian tienen que hacer sus cosas, ¿cierto? La iglesia también que consume harto tiempo para quienes están más comprometidos y todo. Entonces, tiempo con altar familiar a veces, nada. Imagínense a alguien que tiene al resto de su familia que es inconversa, ¿cierto? Que tiene quizás cierto respeto por lo que uno cree, pero como que no hay mayor interés que eso. Entonces, yo pensaba mucho en el Seba en ese sentido y debe ser un desafío muy, muy grande para él y para nosotros. Como les digo, imagínense, Laurita tiene una hermana que se llevan por casi 20 años, que es la Magdalena, y tiene 10 años, en este caso es mi cuñada, pues, es una niña y tiene 10 años y todo. Y a veces cuando viene a vernos a la casa con mi suegra, de paso mi suegra es separada, está ella nomás con la Magdalena, con la hija y mi cuñada, o sea, vienen para acá los fines de semana, compartimos una oncecita, un almuerzo. Y yo pienso a veces, digo, podríamos hacer el altar familiar con mi suegra, ¿no? A veces está ese temor de que no quiero incomodar, no quiero que se arme un ambiente así como que, oh, este loco es fanático, le gusta mucho la... Entonces está como esa pelea interna que yo a veces he tenido. Se ha concretado así en algún momento un altar familiar con ella, pero a veces no. Entonces pensaba en ella como niña, como la Magdalena, en toda esta basura que recibe
en el colegio en el que está, un colegio público, todas las semanas recibiendo cosas, los compañeros hablando tonterías. Yo a veces cuando tengo libre en la semana la voy a buscar, en el bus que llega acá del colegio, la voy a buscar y me la traigo un ratito y estoy con ella unas 2 horas, un par de horas, y siempre me hace preguntas y me dice, tío, él me dice, tío, tío, ¿sabe que en el colegio mis compañeros dijeron esto? Y son preguntas, pero, y digo, eso yo cuando tenía de años no lo conversaba, o sea, yo tenía de años andaba preocupando de jugar, no me interesaba otra cosa. No, y ahora no, los niños tienden a aprender todo muy rápido, ahora está todo esto, lo del teléfono. Bueno, el tema, cuento corto, es que el, el tema del altar familiar creo que no solamente aplica para nosotros los que somos sacerdotes, los que estamos casados, también aplica a los que son hermanos mayores, creo yo. Aplica también a aquellos que están en un noviazgo y están con planes de formar familia, de que se proyectan y todo. Comenzar desde ya, o sea, lo que dijo el Bernardo es demasiado cierto. Eh, Más que nada quería comentar eso y obviamente creo que todos pensamos en un texto bíblico mientras el Bernardo estaba explicando. Y yo me acordaba de la carta de Timoteo, segunda de Timoteo, cuando Pablo hace esta cierta como felicitación a Timoteo y también acción de gracia, dándole gracias a Dios. Dice el capítulo 1, verso 3 al 6, dice, doy gracias a Dios, le estoy leyendo la versión SBT, ¿ya? De paso. Doy gracias a Dios a quien sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, ¿cierto? En mis oraciones, noche y día, ahí está, ahí está la Biblia. Deseando verte, dice Pablo, al acordarme de tus lágrimas para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y esta parte me encanta, porque dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Y versículo 6 dice, por lo cual te recuerdo que avives el don de Dios que hay en ti, o que está en ti, por la imposición de mis manos. Me llamó mucho la atención cuando dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida. O sea, podemos pensar que nosotros muchas veces en los templos o estando en nuestra iglesia local somos buenos para fingir. Somos buenos para fingir. Porque demostramos una cierta clase de praxis en la iglesia y en la casa demostramos otra cosa. Entonces creo que esto está muy conectado con lo que explico hoy día al Bernardo. La importancia del altar, creo yo también, es un espacio donde todo lo que dijo el Bernardo, amén a todo lo que dijo, pero también es un espacio para que nosotros dejemos de fingir, porque nuestros primeros testigos oculares, aparte de Dios, es nuestra familia. Entonces, eh, hay muchas razones, el Bernardo digo, muchas razones, y hay muchas razones más para hacer el altar familiar, pero creo que también eh, el altar familiar es para que nosotros seamos honestos, nos mostramos tal como somos. Entonces, todo eso lo que ustedes decían es que los hijos de los pastores se desvían porque han dejado el altar familiar. Sí, puede ser, ¿cierto? Puede ser que ocurra por eso. Pero creo también es que se ha mostrado esta fe fingida, que somos buenos para ponernos caretas como seres humanos. Imagínense a los pastores, que son como la cara visible, los representantes públicos de una iglesia. Entonces, creo yo que la importancia del altar familiar basado en lo que estoy leyendo acá en Timoteo, es que Timoteo recibió una fe de, de parte de su abuela Loida y de su madre Eunice. Entonces, hubo este traspaso, estos mandatos del Antiguo Testamento de traspasar las enseñanzas a tus hijos, a las siguientes generaciones, no solamente cuando te estés reuniendo en el tabernáculo de reunión, sino de día, de noche, medita, cuando te acuestes, cuando te levantes. Entonces, me- a mí me tinca eso, que Loida Eunice hicieron eso con Timoteo. Porque después Pablo en otra porción dice, desde niño
ha sabido las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice eso? Que la importancia del altar familiar es que trasciende, que trasciende todo. Es tan importante, lo dijo Gerson, es la médula espinal de la teología reformada. Y nos jactamos, yo concuerdo mucho con ustedes, nos jactamos de que somos reformados, de que somos acá, somos confesionales, pero solamente decimos, ¿no? Bueno, no somos buenos para hacer. De hecho, no sé quién lo dijo, que parece que Bernardo lo dijo, que hay otras denominaciones que practican el altar familiar y no son reformados. Entonces, es como que estamos perdiendo sector, cancha en ese sentido. Y creo yo que es importantísimo retomar esto. Y si hay veces que es difícil, yo por eso lo hablo desde mi experiencia. Me ha tocado, creo que estar en los dos lados. En el lado donde uno es consistente durante un tiempo, pero después pasa algo y uno se va dejando estar, ya no lo hace 3 veces, 4 veces a la semana, lo va haciendo una vez a la semana, después una vez al mes. Entonces, es difícil, es difícil. Para mí, esto hoy día fue un recordatorio de tomarle la importancia a esto, porque es un mandato que viene directo de Dios. Eso es lo que puedo decir, mis queridos. No sé si hay alguien más o me quieren censurar. Eso quería compartir, profe Bernardo. Ah, Está bien, sí, es cierto. Igual los judíos tenían por costumbre hacer que se memorizaban el Tanaj, o al menos la Torá. eh, entonces, pero claramente si Pablo destaca, ¿cierto?, la labor de Eloída y Eloísa, es por algo, no solamente por hacer lo que era parte de la costumbre, sino porque tienen que haber llevado a Timoteo precisamente a esto, a este encuentro con Dios que, que es mucho más íntimo y es parte, ¿cierto?, de lo que tenemos que también nosotros rescatar, es algo que por lo que lucharon los reformadores, y como lo entendió también, lo entendieron, ¿cierto?, en la segunda reforma en todos los países. Y nosotros que somos herederos de eso, o al menos decimos ser herederos de eso, debemos hacer esto. Y no solo porque lo hicieron ellos, sino porque es bíblico, po, es bíblico. Si esa es la clave, es bíblico y nosotros, si queremos realmente llevar vidas piadosas, si realmente queremos eh, que tener una nación, ¿cierto?, que se rinda al Señor, debemos partir por casa. Es como cuando uno dice, sí, que quiero cambiar el mundo, pero no moví ni un dedo, po. Hay que partir por algo. Así que, no, súper. No sé si el Benja y el Seba quieren decir algo, por los que no han dicho Sí, nada. que silencien el Valentín. No, eh, Dios te bendiga, hermano. Creo que este tema, esta exposición es como una de las perlitas que, bueno, personalmente hacía como falta recordar y refrescar. Había escuchado un poco de esto, había visto los libros de Rojo, pero no había tenido como la oportunidad de que pudieran como darme el alcance y es como un tema tan fundamental, tan importante porque es una forma de cubrir uno de los núcleos que el Señor instauró, que es la familia. Es una forma de también de cumplir que las responsabilidades, como decía el hermano, como sacerdote de hogar. Y meditaba que la verdad es que es lamentable y, y también es como una consecuencia de no cumplir lo que el Señor expresa, no tomarle el peso a las responsabilidades que nosotros, hoy en día, bueno, quizá en general el pueblo cristiano está sufriendo estas consecuencias. Entonces, la verdad es que algo fuerte. El Vale contaba igual que con la Laurita trataron de hacer como un altar familiar y cuando dejaron de hacerlo costaba retomar. Y bueno, también tocó una parte de mi fibra como más interna que sí, en este caso yo soy
solo en los caminos del Señor. Ha costado hablar, ha costado mostrar testimonio gracias al Señor, sí, de vez en cuando se dan instancias, de vez en cuando han sido ablandados. Gracias al Señor por eso, y Dios sigue orando todo a su tiempo, pero sí, todo cuesta, todo es difícil, y yo decía entre mí, por ejemplo, con cosas más banales, me cuesta, no sé, pues hace poco trataba de jugar ajedrez, hace tiempo que no lo hacía, y decía yo, hoy que me cuesta retomar. Y después pensaba, también sumando lo que decía Valentín, las disciplinas espirituales al momento de dejarlas cuesta más retomarlas. Y, y es algo que nosotros tenemos que como ir tomando el peso y la conciencia de que si sembramos, el Señor, yo creo que el Señor nos va a respaldar vamos a cegar. Se me venía también por ahí un versículo que era Deuteronomio 6 bueno, 6 al 9 que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes y la traerás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que no tan solamente la repetición y la meditación son la clave para sembrar o para que nuestros hijos, si el Señor lo permite, o los hermanos más pequeños puedan acercarse al Señor, sino que la meditación adecuada de ellas y el tiempo, eh, por el mismo amor al Señor, van a dar ese fruto. Y finalmente es como eso, por un lado, yo pensaba que se perdió ese amor y ese temor y ese gozo a la rica enseñanza del Señor que trajo como consecuencia, porque si uno se acerca al Señor, es como que, bueno, lo digo más experiencialmente, subjetivamente, uno se deleita en el Señor. Uno dice, Señor, quiero más de ti, quiero más de tu palabra, más de tu enseñanza. Entonces, es una fuente de recursos inagotable, pero al ser caídos, al ser pecaminosos, al pecar también, vamos por ahí alejándonos y no tan solo afectando la comunión con el Señor, sino también a nuestras disciplinas. Entonces, este tema nos recuerda eh, nuestras responsabilidades, la seriedad, las consecuencias, y también es como un llamado, pienso yo, que nosotros que tenemos la oportunidad de retomar este tesoro, esta riqueza, que lo podamos hacer y transmitirlo también a los demás. Así que eso, hermano, y el Señor te bendiga. Ojalá podamos profundizar en esto más adelante. Personalmente a mí lo digo, y le doy el pase al Benja. Amén. Oremos para cerrar. No. Eh, no, mentira. Sí, o sea, bueno, con todo lo que ustedes han dicho y tú principalmente, Bernardo, que estuviste exponiendo, en lo personal, que considero que es uno de los temas de los cuales yo también estoy aprendiendo. Eh, Cuando yo llegué a este asunto de la fe reformada, claro, uno investiga los temas a grandes rasgos ya teológicos, se va a la fuente, la institución de la religión cristiana, bla, 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 pero todos estos detallitos que son parte de la práctica o cómo respiran un cristiano que pertenece a esta tradición reformada, es uno de los que he tenido que ir poco a poco ir descubriendo. Y la verdad que uno de los beneficios de esta adoración familiar es que también ayuda a unir más a la familia. No solamente a crecer en comunión con el Señor, a ser constante, como decían ustedes, como decía Vale, decía Gerson y Seba, también que mortifican el pecado al ser disciplinados, a tratar de ser constantes, también eh, nos mostramos, como decían, tal y como somos. Entonces aprendemos a poder sobrellevar, ya sean diferencias, no solamente en cómo pensamos, sino también en las cosas que probablemente puede haber algún punto de diferencia en algún aspecto de la doctrina, e ir conociendo al otro. Y yo creo que eso también es de mucho provecho, porque consolidas tu confianza en ese otro miembro de la familia, en tu padre, en tu madre, en tus hermanos, sea quien sea en realidad, o en este caso, ya sea en esposa y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que es una práctica una de esas bendiciones que muchas veces se deja de lado y yo creo que es sumamente, bueno,
que estemos haciendo esto. Y la verdad que deseo seguir aprendiendo de eso. Así que vamos a ver qué onda con Credo Press, con esos libritos que están por ahí. Que el Señor te bendiga, Bernardo. Súper. No sé qué viene ahora, la oración final del Benja. Otro Ah, salmo. No. No, no sé, yo estoy aquí. Sí está el mando, varón. Te ve cómo hace sí, fuerte. dale, Bernardo. Ah, no, Que- no, yo creo que está ya listo el tema. Igual por la hora, yo creo que orar para terminar ahí el Benja, que tiene ok. ganas de orar. Ok, oremos. Demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos nuevamente delante de tu presencia para darte gracias por este momento que hemos tenido, Señor, donde hemos conversado acerca de estas cosas tan importantes, Señor, donde nos enfatizas, donde nos haces entender, donde nos recuerdas constantemente que tú, Señor, desde el principio has establecido una familia, Señor, desde el principio tu santa palabra, Señor, nos ha hablado de un pueblo, Señor. Y muchas veces, Padre, nos quedamos en quizás en los conceptos, Señor, tan quizás apegados a un intelectualismo, Señor, muchas veces, pensando en las grandes cosas de que sean profundas, de manera que puedan quizá muchas veces llevados por nuestra carnalidad a poder demostrar quizás muchas veces de lo que sabemos, pero muchas veces descuidamos este asunto tan importante que es la praxis, Señor, en nuestra vida. Oramos para que en cada uno de nuestros contextos podamos aprender a desarrollar esta disciplina, a poder profundizar más, afianzarnos más en este asunto, en este deber que nosotros tenemos, Señor. Sabemos que aquí todos, Señor, somos hombres que hemos sido regenerados y, Señor, como hombres, más adelante también tendremos que estar frente, Señor, a una familia, a un hogar, Señor, para ser Señor, aquellos que están a cargo, aquellos que están liderando, Señor, a esta pequeña expresión de la iglesia, Señor, en cada hogar. Oramos para que tú nos des la sabiduría, nos des la gracia y la constancia, Señor, para poder glorificarte en este aspecto, Señor. No solamente en el día del Señor, no solamente en el día de reposo, Señor, sino durante la semana, Señor, donde tú ordenas, Señor, que tú seas adorado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.